El sábado 19 de enero del 2019 regresa al Teatro 11 de Julio la mejor comedia de mujeres de todos los tiempos, Entre Mujeres, que en esta ocasión será protagonizada por Edith González, Isabela Camil, Alma Cero, Ana Berta Espín, Acela Robinson y Cecilia Gabriela. Tras 25 años de separación, 5 mujeres, todas ellas antiguas alumnas de un colegio religioso, se reencuentran en casa de una de ellas para poner de manifiesto sus sentimientos, maneras de pensar y formas de ver la vida. Edith González, quien en la vida real estudió en una escuela religiosa, dijo de qué manera ha educado a su hija Constanza. Una obra que es muy profunda y que habla de la necesidad de la comunicación. Le fomento lo que yo creo que son los valores más importantes: el amor al prójimo, el amor a los animales, el respeto a la vida, el respeto a su persona, es lo más importante, el amor a sí misma. Isabela Camil habló de Carlota, su personaje, y defendió una vez más a su esposo Sergio Mayer, de quienes lo han atacado por haber sido elegido comisionado de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados. Me parece un personaje increíble, muy rico, es agresiva, es entrona, tiende a de repente a ser muy sincero, y desafortunadamente la gente no está tan cómoda con la verdad. O sea, y cuando les dices las cosas frontales, hay como esta cosa de ser políticamente correcto siempre, y él no tiene eso. Él te dice, esto no me gusta por esto, punto. Y Ana Berta Espín confesó que trata de no ser tan conservadora como su familia y dar paso a las nuevas propuestas. Y he tenido una lucha en la vida por ser libre y por quitarme prejuicios. Es más, estoy con el nuevo gobierno. 21 Noticias, Berenice Ortiz.